Bien, 9:42 y hablábamos más temprano de este aniversario, 11 años de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, que nos sorprendió seguramente a todo el país aquella jornada de censo en el 2010. Y para eso acudimos a hablar con alguien, pero no desde su rol solamente político, porque creemos que debemos de alguna manera rescatar y profundizar y conocer algunos aspectos que van más allá de lo meramente, me refiero a lo político en actividad. Queremos conocer, y habíamos leído algunas notas, algunas entrevistas y algunos testimonios con respecto a su relación con Néstor Kirchner de Pepe Salvini. Es por eso que acudimos a él para tratar de aproximarnos a la figura de Néstor Kirchner desde desde su muy joven actividad política, porque Pepe Salvini lo acompañó desde muy temprana edad. Buen día, gracias por atendernos, Salvini. ¿Qué tal? Buenos días, muchachos. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Muy bien, esperando escucharlo con atención, Pepe. Bueno, entonces casualmente bueno el inicio de la nota, porque si bien tenemos una vida política muy intensa, te diría que desde el secundario ya participábamos en el club colegial, teníamos actividad plena de ser sociables en la actividad. El reportaje que me hicieron ayer, también cuento el detalle, la primera huelga estudiantil que hicimos en defensa de la rectora del colegio. ¿Se imaginan ustedes que una Santa Cruz de esa época, años 66, en pleno gobierno de Onganía, a nosotros como provincia nos tocaba Fuerza Aérea? Claro, vamos a poner en contexto para la audiencia del país y específicamente también para la audiencia de Mendoza. Estamos hablando con Pepe Salvini, quien fue un compañero en todo sentido, en todo el gran sentido de la palabra compañero, de Néstor Kirchner. Y nos contaba y supimos de sus actitudes de defensa de justicia en momentos en donde Santa Cruz estaba gobernada por la Fuerza Aérea, ¿no, Salvini? Sí, porque en el reparto de provincias que hacían los golpes de facto, los gobiernos de facto, a Santa Cruz le tocaba siempre Fuerza Aérea. Entonces, en ese momento nosotros teníamos profesores en el secundario, años 66, 15, 16 años teníamos. Venían las esposas de los militares a pretender sacar de los cargos a los profesores y la rectora. La rectora era una maestra histórica de una Santa Cruz con migrantes y con tercera o cuarta generación. Los profesores eran profesores porque eran abogados, porque eran médicos, porque no tenían la profesión específica de la literatura o de... Claro, no eran pedagogos, eran profesionales que dictaban. Exacto. Entonces venían con puntajes ideales para sacar de los cargos a los profesores. Así que nos movilizamos, hicimos una movida entre 5 o 6, convocamos al colegio, pasamos a tener un par de días de movilizaciones y de huelga, y aprovechamos una avenida de Onganía en ese momento para el 9 de julio, que venía a inaugurar el aeropuerto de Río Gallegos, que yo creo que fue un poco lo que nos hizo ser distinto. Me da la impresión a mí, a partir del tiempo que ha transcurrido, en donde movilizamos al pueblo, movilizamos a la gente, hicimos una nota dirigida a Onganía, que firmábamos delegados de cada año, de cada curso, que elegían los propios compañeros y compañeras, y nosotros una carta dirigida a la mujer de Onganía, que venía acompañándolo, en donde firmábamos un poco lo que éramos el comité de lucha, y entre los 6 que firmamos ese documento estábamos Néstor y yo. ¿Qué quisimos hacer con eso? Ir hasta el aeropuerto caminando, que son un par de kilómetros, con la gente acompañándonos, y pudimos ingresar y entregarle el petitorio. Conclusión,
ahí viene la anécdota, me toca, le digo un día a Néstor, encontré la carpeta histórica que tengo de archivo, que yo tenía la carpeta histórica de archivo donde estaban todos los comunicados, estaban los artículos periodísticos, estaban el calco que habíamos hecho con carbónico de las notas, de las 2 cartas presentadas, y bueno, y le digo, le saqué copia para dártela a una voz. Eso debe haber sido un año antes que falleciera, nunca se la di, así que bueno, tuve la oportunidad después de entregársela a Cristina. Esa es parte de la historia de nuestros secundarios. Y podríamos decir que es el inicio, es el inicio de una... Sí. De una nueva manera de hacer política, porque recordemos, y le recordamos a algunas oyentes y a algunos oyentes, 1966, la dictadura de Onganía, una de las dictaduras, de las tantas dictaduras que hemos padecido en Argentina, pero específicamente en el sur, y en este caso bajo la órbita de la Fuerza Aérea, tenía alguna actitud bastante más represiva y beligerante que en otros lugares. Y además, lo que hacían ustedes, Pepe, era además sustituir a quienes ellos pretendían que fuese la directora de ese colegio, ¿no? La rectora, claro, y nosotros pretendíamos que se respetara a los migrantes de aquella historia, porque esta Santa Cruz, no te olvides vos que hacía poco tiempo que era provincia, ¿no? Fue provincia recién en 1958, con el peronismo proscripto, y Frondizi presidente, ¿no? Y después, bueno, viene la etapa del 68-69, donde hay una gran cantidad de chicos y chicas que nos vamos a estudiar, ¿no? Fundamentalmente a La Plata, a Bahía, a Córdoba, pero fundamentalmente a La Plata, y ahí iniciamos la parte de la militancia de la década del 70, ¿no? En donde también creamos el Centro de Estudiantes Santacruceños, universitarios santacruceños en La Plata, porque veíamos que éramos muchos, así que nos censamos en el comedor universitario, pusimos una mesita con un cartel que decía santacruceños a censarse, y logramos un padrón de 70 y pico. Bueno, ahí terminamos con Néstor y yo, siendo yo el presidente y Néstor el vice. Fíjate vos lo que son las cosas de la vida. Después se me escapó. Después se dieron un enroque, digamos. Y ahí empezamos la militancia nuestra, además de los intercolegiales, además de la Semana de la Patagonia que creamos en esa época en octubre, de todo el sur patagónico. Y miremos que se dan las cosas del tiempo, que una vez que empezamos a caminar el país, con Néstor ya intendente, yo diputado junto con Cristina, empezamos a crear el espacio nacional. Muchos de esos compañeros y compañeras de aquella época los fuimos a buscar para empezar a caminar en función de lo que después significó, producto de los tiempos que venían del 2003, ¿no? Nosotros siempre habíamos trabajado en el 2007, pero los tiempos se adelantaron. Apresuraron un poco los tiempos con el tema del 2001, ¿no? Exacto, y ahí fue donde también yo caminé mucho por la provincia de ustedes, ¿no? Tengo anécdotas, sí, montones. Claro. Reivindico a mi amigo Freddy Fernández, Álvaro, a Guillermo Carmona, a Nancy Murcia, en fin, a muchos compañeros que son los que yo siempre reivindico de aquella época donde no éramos nada. Claro, Jorge Pampalvaro seguramente también, y bueno. Sí, Alvarito, hablé con Álvaro el otro día. Está en Necochea. Bueno, Pepe, el tema de lo súbito también de la muerte de Néstor Kirchner, porque estaba fuera de, como siempre, la muerte de un ser querido siempre es prematura, no importa si tiene 200 años, siempre es prematura, ¿no? Pero en este caso, evidentemente, había un proyecto a seguir, y no estaba en absoluto en los cálculos el fallecimiento de Néstor Kirchner tan joven, ¿no? No, pero yo creo que después me lo explicaron, que las dos operaciones que tuvo eran producto de que él definitivamente se tenía que cuidar, ¿no?
Claro. Cosa que no hizo. Bueno, como suele pasar, nunca uno cree que se mueve en la vida. Sí, y además tiene que ver con una conducta de los varones más que de las mujeres. Así es, y él, viste que el acto anterior a ese fallecimiento fue el de Luna Park con la juventud, en donde él va, inclusive está presente con Cristina, y él no lo dejan, no puede hablar porque estaba recién operado, ¿te acordás? Claro, sí. Y eso hizo que él no tuviera como siempre era él, nunca iba siempre para adelante, no paraba, no miraba por el retrovisor nada, ganaba distancia, ganaba tiempo, tenía una visión superior a la de muchos dirigentes políticos, y tenía ese concepto de la vida y de la militancia. Por eso que creo que hoy está en el corazón de todo chico que no lo conoció, de todo militante, de todo jubilado, de todo trabajador, no en la conciencia, más allá de que han pasado, y no lo puedo creer, sí, ¿no? 11 años. Sí, claro. Y toda una gestualidad de Néstor Kirchner que al menos insinuaba que tenía que ver primero con este empuje, con esto de no detenerse nunca, con esto de no... Tu apasionamiento. Otra cosa que me pareció muy significativo de esta nota que le hacían a Pepe Salvini, me pareció muy, además de interesante y simpático, me parece que muy descriptivo de dos personalidades, ¿no? La de Pepe Salvini y la de Néstor Kirchner, de aquello que uno estaba buscando al otro. ¿Por qué no nos recuerda esa anécdota, Pepe? Eso fue ya en la era presidencial. Claro. Sí, Néstor, ni bien asumimos, me dice, bueno, vení, acompañame acá en la privada un rato hasta que nos ordenemos. Y le digo, no, me voy en la privada, me vas a matar en 2 minutos. Entonces le digo, no, mira, un despacho lejos, déjame que volantee como me gustó hacerlo siempre, te acompaño desde otro lugar, pero no tenía despacho, no había definido él todavía dónde yo iba a cumplir alguna función al lado de él. Y los compañeros como yo había combinado mucho para ir, los compañeros y compañeras venían a visitarnos, venían a ver si tenían alguna solución de algo, venían a saludar, venían a conocer la casa, bueno, en fin. Y como yo no tenía despacho, bajaba a atenderlos en la confitería de la Victoria, al lado del Cabildo. Y un día me suena el celular y era el Edecam, que me dice, doctor Salvini. Sí, le digo, y se habla el coronel fulano tal, no me acuerdo quién era el apellido. Y digo, ¿qué tal el coronel? ¿Cómo le va? Dice, el presidente lo está buscando. Ah, bueno, le digo, dígale que ya voy a casa, que estoy afuera, estoy acá en una plaza de Mayo. Dice, no, se lo paso por teléfono. Y Néstor nunca te preguntaba cuando te llamaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, siempre decía, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde andás? Claro, iba al hueso. Me pregunta eso. Le digo, acá estoy atendiendo a algunos compañeros acá charlando acá en Plaza de Mayo. ¿Y por qué estás ahí en Plaza de Mayo, en la confitería, charlando? Y le digo, Néstor, no te olvides que todavía no me diste lugar para funcionar, que hay que definirlo eso. Me dice, no, vos tenés que estar acá. Y yo, como era amigo, pero me había olvidado que era el presidente, y en medio me le enojo, y le digo, sí, ya sé, Néstor, le digo, pero ¿qué querés que ande? Como un estúpido por los pasillos. Y ahí fue donde me contesta inteligentemente y me dice, ese estúpido soy yo, que soy el presidente y te estoy buscando. Esto revela también el grado de afecto que hubo entre ambos, ¿no? Sí, éramos amigos. Yo no te olvide que viví junto con él en La Plata, claro. En una pensión en Calle 1, esperando el giro postal del que nos mandaban de casa. Bueno, toda una vida, ¿no? Nos sentamos. Bueno, pero justamente en eso,
En eso me gustaría que nos relate estos 2 últimos minutos antes de las noticias, porque suele ocurrir que cuando a todos de alguna manera nos ha pasado de convivir en circunstancias de la juventud, en donde seguramente las carencias son superiores, etcétera, y en donde hay propósitos comunes. Y cuando se arriba, como en este caso, que llega ese proyecto, pero además que Néstor Kirchner logra ser presidente, esto que dijo, y que lo rescatábamos más temprano, de no dejar las convicciones en la vereda o afuera, sí, no sé. Claro, que lo cumplió, porque todo ese trayecto se siguieron tratando de alguna manera, de la misma manera, con el mismo ímpetu y a la vez con el mismo cariño, ¿no? Sí, y vos sabés que uno no se va dando cuenta, pero con el tiempo, tanta actividad, siendo él intendente y yo diputado junto con Cristina, yo ya lo acompañaba a Buenos Aires cuando iba a hacer trámite ser como intendente, y visitábamos, entonces íbamos yo lo acompañaba como diputado provincial, porque ya habíamos creado el Frente para la Victoria. Uh-huh. Con Cristina y 3 diputados más, éramos 5. Y eso hizo que después de gobernador siguiéramos yendo. Después empezamos a conocer el mundo de la política, y cuando nos medimos en el año 94 en la constituyente, que yo lo acompañé a los dos, en la reforma constitucional, nos dimos cuenta de que nosotros éramos militantes igual que lo que recorrían en ese Paraninfo y en esos lugares donde se sesionaba, y veíamos que estábamos a la altura de la discusión política. Entonces también eso nos llevó a que pretendiéramos crear un espacio nacional que nos llevara en algún momento a discutir desde una misma posición. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a ver si compramos un departamento de un ambiente, de 2 ambientes, de 3 ambientes, o un semipiso, un piso o un edificio. La historia terminó como terminó, pero recorrimos el país. Yo tuve esa oportunidad histórica y se la agradezco a él infinitamente de que pudimos lograr eso, porque también me dio la responsabilidad de caminar el país para armar todo lo que había que armar, y eso te da una experiencia espectacular. ¿Qué le reclamás a Pepe, al amigo ausente, al que te dejó sin pensarlo, pero finalmente nos abandonó? Y yo digo siempre que no podemos echarle la culpa al amigo de haberse ido. Creo que la historia nos dejó también a que podamos tomar las banderas que él tomó. Creo que la mejor demostración de eso es Cristina con sus actitudes siendo presidenta en momentos muy duros que le tocaron vivir, producto de toda esta situación que conocemos y que sería muy larga enumerar, pero que para muestra hay un botón, ¿no es cierto? El 2015 al 2019 creo que ha sido la peor pandemia que nos pudo haber pasado en este clima del país, en la entrega cipallista de esta historia, ¿no? Pero sí es cierto también de que todos logramos poner una juventud en toma de conciencia de que la política es para transformar, y volver a la política significó para nosotros en esa juventud una gran oportunidad de dejar que chicos y chicas, compañeros y compañeras, ya tomando la posta de lo que pueda significar estos futuros que haya que discutir en el país. Entonces no nos podemos transformar en la viuda de Néstor, al contrario. Uh-huh. Debemos tomarlo a Néstor como el hombre que cambió la historia, y que hicimos lo que nadie podía creer que podíamos hacer, ¿no? Cuando a mí me decían en algunos lugares del país, en reuniones que teníamos, que me llamaban los compañeros, que íbamos a buscar, ¿y ustedes de dónde van a mover y van a poder tener oportunidad de construir un espacio nacional? ¿De Santa Cruz?
y con un apellido raro que no se puede pronunciar. Y de alguna manera tenían razón, pero yo les respondía de que nosotros en Santa Cruz habíamos hecho las cosas tan bien desde el gobierno que éramos una unidad básica de 70.000 votos, que no era una cosa menor. Claro. Entonces, Bueno. eso daba para que podamos discutir de ida y vuelta con cualquiera en cualquier momento de la dirigencia. Y un país encima quebrado, un país descerebrado, un país que teníamos en situaciones desde el gobierno que habíamos tenido, un país descerebrado, sin Estado, un país privatizado, un país con deuda, más allá del 1-1, un país donde estaba ya casi, diría yo, que socialmente quebrado. Fíjense en ustedes que terminamos en esas elecciones presidenciales con 3 modelos distintos en el radicalismo, con presidentes y candidatos distintos, y nosotros en el peronismo también, con Adolfo Rodríguez, con Menem y nosotros. Y eran 3 modelos distintos. Pepe, nos quedaríamos a hablar, pero ya nos hemos excedido en el tiempo. Inclusive le agradecemos muchísimo. Ojalá podamos volver a tomar contacto y hablar también de la actualidad, no solamente de este pasado tan intenso. Muchas gracias. Sí. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo, muchas gracias, muchas gracias.